Bienvenidos al podcast de El Canal El Camino. En este podcast encontrarás conversaciones sobre la palabra de Dios. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web canalelcamino.com. Comenzamos. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos sean nuevamente al podcast El Camino. Y el día de hoy nos toca leer el capítulo 14 del Evangelio de Juan. ¿Cómo estás, Jesús? Ya aquí estamos, pues yo estoy emocionado, contento porque pues ya llevamos 14 capítulos de este podcast. Que bueno, la verdad es que quiero pues agradecer a todos los que se han dado la oportunidad de escuchar el podcast. Yo sé que es un podcast largo. Sí. Y pues sé que pues, pueden escucharnos o no. Lo importante es que esto les anime a leer la Biblia. Y si hay algo que reconforta también en sus vidas, pues también es es algo que agrada, ¿no? Entonces, exacto. Yo estoy emocionado por esa situación. Y pues ya listo aquí para empezar. Perfecto. Pues los subtítulos del día de hoy son Jesús, el camino al Padre, el camino, y la promesa del Espíritu Santo. Entonces, pues vamos a empezar. ¿Nos acompañarías con la lectura, Jesús, del primer pasaje? Claro que sí. Justamente este primer apartado dice Jesús, el camino al Padre. Y empieza así. Capítulo 14, versículo 1. Hasta el versículo 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si no me conocieseis, también a mi Padre conoceré. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pues, ¿cómo ves esto, Luis? La verdad es que hasta el principio me costó un poquito trabajo leerlo, porque hay muchos conoceréis y veréis. Y si es como, bueno, puede ser como confuso, ¿no? La forma en cómo Jesús le está hablando, como que pareciera que en acertijos, ¿no? Le dice: a ver, pero ¿cómo que vas a estar en el Padre? ¿Y cómo que vas al Padre? ¿Y cuál es el camino? ¿Por qué me estás diciendo que ustedes saben, que nosotros sabemos el camino? Cuando ellos mismos le dicen a Jesús: muéstranos el camino, ¿no? Entonces, ¿qué te parece este apartado, Luis? Pues es que hay tantas cosas que se pudieran discutir, pero para abordarlo por donde tú le estás llegando, pues yo digo que sí, en efecto, Jesús estaba siendo un poco críptico, por así decirlo, en cómo se estaba expresando, pero al mismo tiempo ya con entendimiento te das cuenta que era muy claro también lo que él estaba diciendo, ¿no? O sea, número uno, ¿cuál es el camino? Cristo es el camino, ¿no? Eso es lo que él está diciendo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿no? Entonces, así como tú tienes que tomar pues un camino para llegar a un cierto lugar,
también si tú quieres llegar al Padre, ya esa morada que aquí dice que Él nos va a preparar, ¿no? En el versículo 2 que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. O sea, aquí Él está hablando de un lugar específico donde hay un lugar para nosotros. Y qué chistoso, ¿no? O sea, en este momento estoy divagando un poco, pero a veces he escuchado la expresión, y estoy seguro que tú también, de no encuentro mi lugar en este mundo, ¿no? O cuál será mi lugar en esta vida, ¿no? Y está muy padre que aquí Jesús te está diciendo, yo tengo un lugar para ti, pero ese lugar ni siquiera está en este mundo. O sea, el lugar que Dios tiene preparado para ti es en el reino eterno, ¿no? En su reino. Y como dice en otros pasajes de la Biblia, que aquí somos únicamente extranjeros y peregrinos, ¿no? Entonces, pues aquí en esta vida estamos nosotros de paso, estamos aquí para aprender de Dios y conocer a Dios, pero nuestra casa, nuestra morada eterna, nuestra ciudadanía, como dice Pablo, está en el cielo, ¿no? Entonces tenemos una esperanza eterna de que al final de nuestra vida no viene la muerte, sino al contrario, viene la verdadera vida. Esa es la esperanza que mora en el cristiano, ¿no? Que al final del día hay victoria sobre la muerte incluso, y que vamos a reunirnos con nuestro Padre Celestial, con nuestros seres queridos y demás. Pero ¿cómo llegar ahí? Esa es la pregunta del millón. El camino es Cristo. O sea, tú tienes que depositar tu confianza en Cristo Jesús, en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, y Él te va a guiar como el buen pastor que es, como lo vimos en otro de los capítulos de Juan. Como el buen pastor que es, Él te va a guiar a ti como oveja a ese reino eterno, pero para eso tienes que seguirlo. Y fíjate que en Cristo mismo, aquí Jesús nos está dando la respuesta, porque pues le está diciendo, crean en mí, o sea, crean en mí, crean que crean que yo soy con el Padre. Y esto puede ser un poco confuso tal vez desde una lectura muy literal, ¿no? O sea, como yo soy en el Padre, o sea, ¿a qué se refiere, no? Y aquí otra vez, como lo vimos en el principio de este capítulo, de este evangelio, en capítulo 1, que es la naturaleza de Dios como una Trinidad, que así de hecho se le conoce, en donde está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y Jesucristo es uno mismo con Dios. Entonces es complejo como a lo mejor imaginarlo, o sea, si solamente se los platicamos. Hay un video muy interesante de Proyecto Biblia, que lo pueden buscar en YouTube, y explica más aquí en la descripción. Vale, lo vamos a dejar. Y justamente ahí explica un poco esta cuestión que puede ser confuso, lo sé, pero en la forma esencial como Cristo lo está diciendo es: créanme a mí. Créanme en mí, porque yo soy con el Padre, y yo justamente soy el que va a hacer que tengan esta comunión con Dios Todopoderoso, con el... Exacto. Entonces este tipo de mensaje que Cristo estaba diciéndole a sus discípulos, ¿no? Que creyeran en Él. Y me agradó mucho esta parte de cuando Tomás le pregunta que dice que cómo podemos saber el camino. Y justamente este proyecto que empezó hace algunos años, que se llama El Camino, es por este versículo. Exactamente. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y el camino es ese. ¿Cómo ves, Luis? Muy padre. Y yo te quería compartir algo, y acabo de buscar el versículo en internet rápido, porque conocí el versículo pero no la referencia, y entonces ya lo encontré. Y Colosenses 1:15, Jesús dice: Él, refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, hay un Dios invisible que está aquí con nosotros, su espíritu está aquí con nosotros, y Él está en todas partes, en todo el tiempo. Él es todopoderoso, Él es omnipresente, omnisciente, pero no lo puedes ver con tus ojos, ¿no? Él es el Dios invisible. Pero Cristo fue la expresión visible
del Dios invisible. Es decir, si tú quieres conocer cómo es el Padre, lo único que tienes que hacer es conocer a Cristo. Y al conocer a Cristo, a través de Él, conoces al Padre. O sea, tú lo único que tienes que preguntarte a ti mismo es ¿cómo era Cristo? Y la respuesta a esa pregunta responde ¿cómo es Dios? Entonces, por ejemplo, tú ves a Cristo, ¿no? Y ves un ser humano sabio. Dios es sabio. Tú ves a Cristo y ves un ser humano con poder y autoridad. Dios tiene poder y tiene autoridad. Tú ves a Cristo y también ves a un ser humano humilde y amoroso. Y Dios Padre entonces es humilde y amoroso. Entonces, si alguna vez tú te preguntas ¿cómo es Dios? Mira a Cristo y así es Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible, para que nosotros lo conozcamos. Fíjate que eso que estás diciendo ahorita me recordó mucho cuando Pablo estuvo predicando en Atenas. Uh-huh. En Atenas, justamente que está diciendo justamente está diciendo lo mismo que tú estás diciendo, básicamente, de cuando habla del Dios no conocido, ¿no? Sí. Mientras lo buscas, porque imagino que lo estás buscando, le cuento a nuestros escuchas la historia. Pablo está en Atenas, que era como el epicentro de la intelectualidad en esa época. Era así, ahí estaban los meros inteligentes, pensadores, filósofos. Y ahí en Atenas, por lo que entendemos, había como un pasillo, una avenida, donde habían distintas dedicatorias a diferentes dioses, ¿no? Y de entre los muchos dioses que había ahí, había un espacio vacío que decía dedicado al Dios invisible, ¿no? El Dios o al no Dios conocido. desconocido, exacto. Y Pablo se aprovechó de eso para predicar del Dios vivo, ¿no? Del Dios verdadero. No sé si ya encontraste el pasaje para que nos lo compartas. Sí, si les parece, bueno, lo voy a compartir porque me gusta mucho, la verdad. Me gusta Órale. mucho esta parte que dice lo siguiente. Es en Hechos 17, 23 empieza. Y dice, porque pasando y mirando desde el 22. Entonces Pablo, esto ya en el lugar donde tú estás comentando. En dice, Atenas, ¿no? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todos observo que soy muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Ahí está. O sea, es hasta sin saber, mira, que salió en esta conversación, gracias a Dios, parece como un pasaje paralelo a Juan 14, ¿no? Parecía que si los lees mano a mano están escritos en un mismo texto, ¿no? O sea, aquí está hablando Juan 14 de que Cristo es el Padre, ¿no? Y que tú al conocer a Cristo conoces al Padre y Él es el camino al Padre. Y aquí Pablo está diciendo, pues ese Dios invisible ha mandado a que se predique a todas partes, a toda persona, el arrepentimiento, ¿por medio de quién? Por medio de aquel hombre. O sea, de nuevo, el camino por el cual tú llegas a este Dios vivo es ese hombre, ese Cristo que Él envió,
que se debe anunciar en todas partes diciendo tenemos acceso al Dios vivo, todos y cada uno, ¿no? Y Cristo es el camino. Sí, pues está muy padre, qué bueno que los pudimos tocar y qué bueno que también ahorita leíste el de Colosenses, Sí, porque también nos ha llevado a recordar estos versículos. Y bueno, pues ¿te parece si lees el siguiente apartado? claro que sí. Y el siguiente apartado se titula La promesa del Espíritu Santo. Entonces fíjate, ya mencionamos a dos personas de la Trinidad, del mismo, un Dios, pero tres diferentes personas. Y ya mencionamos a Dios. Y aquí vamos a hablar de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Ok, Luis, te quiero hacer una pregunta ahorita por esto que estás diciendo. Cuando dices personas, ¿a qué te refieres? O sea, porque muchas personas, bueno, muchas personas, valga la redundancia, se imaginan que Dios Padre es el Señor, un señor canosito, Un señor barbón. Ajá, barbón, y así, ¿no? Entonces, ¿a qué te refieres con personas, no? ¿A qué te refieres con esta parte de personas? Sí, esa es una muy buena pregunta. Persona, claro que me refiero a que tienen una personalidad en su totalidad. ¿Sí me explico? O sea, son seres existentes con personalidades, Ok. y características propias de un individuo, pero son un mismo Dios. No son dioses diferentes, son un mismo Dios, pero tres diferentes personas, ¿sí? Y con esto enfatizo que en efecto Dios Padre, por lo que yo entiendo de las Escrituras, no tiene un cuerpo humano. El Hijo sí que lo tiene, y tiene su cuerpo en este momento, tiene su cuerpo resucitado, que lo veremos en los siguientes capítulos, ¿no? Después, cuando viene la resurrección. Entonces el Hijo del Hombre, Cristo, tiene un cuerpo y es un cuerpo perfecto, pero el Padre es espíritu, dice la Biblia. Ok, perfecto. Perfecto, pues sí, creo que ha sido como muy, pues sí, muy claro esto que estás planteando. Y te iba a hacer una pregunta, pero se me olvidó la verdad. Entonces, si quieres continúa entonces con lo que vamos a leer. Ok, entonces si te acuerdas, pues la dices. Sí, de todos modos, este capítulo es muy corto, Sí. pero ahorita podemos tocarlo si recuerdo la pregunta. Sale, vale. Versículo 15. La promesa del Espíritu Santo. Si no me amáis, guardad... Ah, perdón. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó,
así hago. Levantaos, vamos de aquí. Muchos temas aquí en este capítulo. Sí, muchos temas a abordar. Y si me permites, Isos, abordar uno primero, que antes de que se me vaya a ir el tren o las cabras al monte, que quería resaltar, me lo quedé así en un pin mental para ir rápidamente a él. Como dice, no os dejaré huérfanos en el versículo 18, vendré a vosotros, ¿no? O sea, está hablando en primera persona. Y luego, también dice en el versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, quiero resaltar el versículo 23 y el 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Está Cristo hablando en primera persona, refiriéndose entonces a él mismo. Y luego en el 23 dice, vendremos a él. Mi Padre dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces ahora está aquí hablando no solo de él, sino de él junto con el Padre. Y luego en el versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al que el Padre enviará. Entonces quería resaltar esos versículos, el 26, el 23 y el 18, porque Jesús está usando de manera intercambiable a sí mismo, al Padre y al Espíritu, dando a entender que son uno mismo. ¿Ve? O sea, a veces dice yo vendré, a veces dice mi Padre y yo vendremos, a veces dice el Espíritu vendrá. Entonces ahí te das cuenta que se está refiriendo a una misma persona, el Espíritu, el Padre y él son uno mismo, ¿no? Y quería resaltar eso. Y está perfecto porque aquí, por ejemplo, pueden ser como palabras que a lo mejor pues nosotros diríamos, es muy claro, aquí está explícito, ¿no? Uh-huh. Pero justo aquí hay algo que si, por ejemplo, alguien que no ha leído la Biblia o se está acercando a través de estos podcasts, hay un versículo justamente en el que viene como el confort, ¿no? Por decirlo de forma, viene la respuesta y la clave de lo que está planteando Jesucristo. Y es que dice que más el Consolador, en el 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso se lo está diciendo a sus discípulos, pero también no nada más se lo dice a los que estaban con Él, se lo dice a todos. Y el Espíritu Santo es el que nos da entendimiento de las cosas que Cristo mandó. Nosotros podemos leer, cualquiera ahorita puede leer la Biblia y decir, pues sí, se la memoriza y la aprende y dice, pues está súper bueno el libro porque dice cosas muy bonitas. Uh-huh. Pero no lo va a hacer suyo si no acepta justamente lo que está diciendo Cristo, ¿no? Justo los versículos que tú acabas de decir, ¿no? Que en el 23 que me encanta porque a la vez es un privilegio, se podría decir, pero también puede abrumar, ¿no? Porque dice, respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces está diciendo que no solamente Cristo estará presente en nuestras vidas, sino que, o sea, que la máxima divinidad del universo estará con nosotros. Uh-huh. A la vez es emocionante, pero también dices, ¡ay, no! Qué compromiso, qué responsabilidad, o qué miedo, ¿no? También porque dices, y no, pues si entonces no estoy haciendo las cosas, o sea, si estoy haciendo las cosas bien, pues estaré o sea, si aquí como le dicen, el que guarda mi palabra, ¿no? Y no sé, es impresionante. ¿Tú qué piensas, Luis? Sí, totalmente, y estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, simple y sencillamente por los que nos están escuchando que están aprendiendo, quiero enfatizar algo que yo entiendo qué es lo que estás diciendo, pero lo quiero recalcar. No quiero que se vayan a preocupar o angustiar de que tienen que cumplir la palabra de Dios al pie de la letra, porque eso es precisamente lo opuesto a lo que Cristo estaba enseñando. Justo.
Cristo está enseñando que nadie puede cumplir la palabra al pie de la letra porque somos imperfectos, y precisamente por eso Él vino a pagar por nuestros pecados y a, por así decirlo en términos muy sencillos, echarnos la mano, ¿no? Él sabe que nosotros no podemos, entonces Él nos ayuda poco a poquito a que vayamos creciendo y creciendo en Él, a un amor pleno en donde vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir, órale, qué cambio, ¿no? Pero es poco a poco y es a través de su gracia. Pero en efecto, esto es siempre una cuestión como de la actitud del corazón, ¿no? Entonces, aunque falles, el que nació de nuevo tiene una actitud donde dice, Señor, yo quiero guardar tu palabra, ¿no? Yo quiero hacer las cosas bien y sé que me equivoco y sé que me perdonas, pero aún así tengo el deseo de seguir creciendo en ti para aprender a guardar tus mandamientos, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bueno que haces la aclaración, justamente para que no se queden con esta preocupación que puede haber, ¿no? Digo que es maravilloso, pero sí puede ser. Recuerdo que hasta en el Antiguo Testamento, ahorita que tú estabas mencionando esta naturaleza de Dios, es que Dios no, o sea, nadie puede ver, o sea, nadie ser humano puede ver a Dios. Ajá. O sea, a Dios porque dice la Biblia que el que lo vea va a morir. Ajá, sí, sí, sí. O sea, que moriría. Entonces, y bueno, esto puede decir, no, pues entonces si ningún ser humano puede verlo, entonces ¿por qué Jesucristo sí lo vio? Porque él dice que lo vio, ¿no? Pues justamente es hablando de su naturaleza, exactamente, de su naturaleza divina de Cristo, y de que él estaba, o sea, pues sí, él estaba viendo y estaba siendo testigo. Es complejo, pero más allá de la explicación que ahorita podemos a lo mejor profundizar un poco o no hacerlo, la intención de esto es simplemente que Cristo nos muestra el camino. Y dice él mismo que a través del plan que tiene Cristo junto con Dios Padre, tienen todo el plan perfecto para que nosotros estemos claros y entendamos y sigamos el camino que Él puso. Que oye, no me sé toda la Biblia, no importa porque hay muchos de los discípulos que no tenían, o sea, que solamente escuchaban y debatían y llegaron en un punto donde recibieron el Espíritu Santo y Dios les dio poder de hablar en otras lenguas, les dio poder de saber cosas que solamente los más eruditos podrían haber sabido por años de experiencia, a unas personas que eran pescadores, que pues, no tenían ni preparación, formación académica o en letras o que pudieran leer, o a jóvenes como Esteban, ¿no? Que con gran fuerza y valentía empezó a decir toda la historia del por qué estaban cometiendo un error en ese momento el pueblo judío, ¿no? Sí, exacto, desde Abraham y así. Y creo que lo que estás diciéndonos, Jesús, es que no importa quién seas, o sea, puedes ser el presidente de la nación y ser una persona muy educada, o puede ser una persona que no ha tenido formación académica y no conoce de letras, no tiene un repertorio en su librero. No importa, el chiste es que tú tengas comunión con Dios y Él te puede usar de maneras impresionantes, ¿no? Porque es Él quien hace la ejecución del instrumento, por así decirlo, ¿no? O sea, si tú agarras al mejor violinista del mundo, al mejor pianista del mundo, y lo pones ahí en un pianito normal, de todas formas va a tocar muy bonito, aunque sea un pianito normal, ¿no? Y así a Messi le puedes dar un balón super pro Nike, no sé qué, o le puedes dar un balón de la comercial mexicana de 15 pesos y de todas formas te va a hacer unos trucos muy padres, ¿no? Entonces, perdona la analogía, pero lo que quiero decir es que Dios es Dios, y seas el presidente o seas una persona que no tiene formación académica, una persona introvertida, extrovertida, no importa, Él es el que hace cosas increíbles y te puede utilizar a ti para hacer cosas fenomenales.
así es, pues sí, esto está muy padre, la verdad es que pues sí es agradable leerlo y conocer estos versículos que vienen aquí. Y quería hacerte una pregunta porque sé que lo sabes, sé que también yo lo sé, pero quiero aquí preguntarlo para las personas que a lo mejor les causó una duda, que a quién se refiere en el versículo 30 cuando dice que no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿A quién se refiere, Luis, en este versículo? Bueno, el príncipe de este mundo es Satanás. Es ese espíritu de quien nosotros podemos ver claramente sus estragos y sus rasgos. Es aquella persona que incita a la maldad, que incita a las mentiras. Entonces, de acuerdo con la Biblia, él es quien opera actualmente el mundo. Y es la explicación que la Biblia nos da por qué el mundo está como está. Porque en la actualidad está bajo la autoridad del príncipe, que es Satanás, ¿no? Y estoy buscando un versículo, perdón, que lo ejemplifica un poco más. Lo dice Pablo. Dame un segundo. El príncipe de la potestad del aire. Ahí está. Efesios, ya lo tengo. Efesios 2, ¿no? Efesios 2, dame un segundo. Aquí lo tengo. Ya lo estoy abriendo. Efesios 2. Y fíjense lo que dice. Dice, está hablando de los nuevos creyentes, ¿no? En el comienzo del pasaje dice: y Él os dio vida a vosotros, a los creyentes, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ok? Entonces, ese espíritu que nos incita a nosotros a desobedecer los mandamientos de Dios es el príncipe de la potestad del aire, es el príncipe de este mundo, es Satanás. Fíjate que cuando uno a lo mejor empieza a leer la Biblia, dice, pues sí, está muy bonito y creo en algunas cosas que dicen ahí, pero no en todo. Por ejemplo, no creo que exista el diablo, ¿no? No creo que un tipo ahí rojo, vestido rojo y con cuernos, y con cola así de flecha y todo eso exista, ¿no? Y que esté ahí con su tridente, maquinando la maldad en el mundo, ¿no? Sí. Y eso es una de las cosas que creo que es la principal estrategia del diablo, de querer como pues confundirnos, ¿no? De no creer justamente en él. Sí, claro, porque, perdón que te interrumpa, rapidísimo, porque todo eso que acabas de decir no está en la Biblia. No hay un solo pasaje en la Biblia donde puedas encontrar que es un cuate con piernas, rojo y cuernos y un tridente. Eso no está en la Biblia. Me parece que eso está en una novela que se llama La Divina Comedia o algo por el estilo. La verdad es que no sabría. Me parece que es así, y de ahí se tomó esa referencia cultural, porque ahí en esa novela lo ponen así, o sea, lo dibujan de esa forma, y se volvió tan popular que se quedó. Pero en ningún lugar en la Biblia está eso. El diablo es un espíritu, y tú puedes ver claramente... ¿Ser espiritual? Es un ser espiritual, y tú puedes ver claramente ese espíritu en los efectos que tiene. ¿Sí me explico? En la violencia, en el odio, en los celos, en el ataque entre unos a otros, todo lo que no es de Dios, pues ese es el espíritu de Satanás, ¿no? Es una cuestión espiritual. Y también justo creo que su nombre, el nombre que acabas de decir, Satanás, justamente creo que es sinónimo de el acusador, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que hace Satanás, el diablo, es simplemente pues presentarle y demostrarle, o querer demostrarle a Dios, decirle, mira tu creación, así están de perdidos y ahí está la maldad, y ahí está todo el pecado en el que tú crees, ahí está, ¿no? Y es donde digo, o sea, metimos ahorita el tema del diablo, del Satanás, pero es un ser espiritual, y es un ser espiritual que pues más allá de que lo imaginemos
como las imágenes que culturalmente nos han puesto, pues a ese personaje se está refiriendo Cristo, ¿no? A él está refiriendo Cristo pues del príncipe, ¿no? De este mundo. Es correcto. Y pues sí, eso es lo que él está diciendo, pero justo Cristo está diciendo que él nada tiene en mí, o sea, no, todo lo que haga Cristo pues va en contra de todos los principios que está siguiendo el diablo, ¿no? Que en este caso pues, son intereses muy, muy particulares de él, y Dios no, de hecho ni siquiera está diciendo no hagan y vayan y no hagan con esto, ¿no? Simplemente es síganme a mí. Quiero enfatizar en ese mensaje, Luis. Sí, es padrísimo esto que estás diciendo, y me alegro que lo hayamos comentado, porque pues tarde o temprano son cosas que se tienen que platicar. A lo mejor algún día podamos tener una conversación, si la gente está interesada, y siempre nos pueden escribir o lo que sea, de cuestiones más teológicas de por qué Satanás, y de dónde vino y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero por lo pronto aquí reconocemos que está, y que él surge en términos del conocimiento que tenemos de él, de los pasajes de la Biblia. La Biblia sí reconoce que él existe, y pues qué bueno que lo comentamos de una vez. Otra cosa que yo quiero enfatizar, ya cambiando el tema completamente, es el hecho de que Cristo es un camino. Última enseñanza que me gusta mucho a mí y que quisiera compartir antes de alargar demasiado este capítulo. Una cosa que a mí me parece muy interesante es que Cristo, en uno de los capítulos anteriores que ya leímos, se representa a sí mismo como una puerta, ¿no? Pero la simbología de la puerta tiene una desventaja, y esa desventaja es que tú atraviesas una puerta, digamos, una vez, ¿no? Tú vas por esa senda y abres la puerta y entras y listo. No estás no estás entrando y saliendo a esa puerta cuando vas en camino a algún lugar, ¿no? Pero entonces luego él hace una segunda representación de sí mismo y se representa como un camino. Y eso sí ya no es una cosa de una vez, es una cosa de paso a paso, ¿no? Constante hasta llegar a la meta. Entonces si ya juntas esas dos, tienes una perspectiva completa de lo que es la vida cristiana, porque hay un momento singular y único que vives una vez en tu vida cristiana, que es cuando recibes a Cristo, cuando le entregas tu vida a Él y lo reconoces como tu Salvador, cuando dices yo ya no quiero vivir para mí mismo, sino que quiero que tú seas el dueño de mi vida. Pues es un momento único, y esa es la puerta, ¿no? Es cuando entras, empiezas el camino, cruzas de un lado de la cerca al otro, ¿no? Y ya estás dentro del redil, ya eres una de sus ovejas, ya. Es un momento único. Cruzas la puerta y se acabó. Ya estás adentro, ¿no? Ya estás adentro. Pase lo que pase, tú ya eres hijo de Dios. Pero ahora viene la segunda parte, Cristo es el camino. Y ahora, día con día, paso a paso, tú tienes que estar en comunión con Él, crecer, conocerlo a Él, y te vas a ir acercando cada vez más y más al reino de Dios, ¿no? En resumen sería seguir su camino, ¿no? El camino que es Él, ¿no? El camino que Él nos ha mostrado y que está en su palabra, que es Exacto. Justamente él también aquí están, cuando dice que el que guarde su palabra, pues aquí está su palabra, hay que conocerla, hay que saber a qué palabra se está refiriendo. Pues Exacto. Bueno, Luis, pues estamos terminando ya, nada más fueron dos apartados este capítulo, no sé si quieras comentar algo. No, nada más que enseñarles que se me está cayendo mi librero. ¿Quién sabe qué? Ahí está, mira, ya cambió. ¿Qué agente químico le cayó que se está desvaneciendo? Se está deshaciendo. Es el multiverso. Sí. Exacto. Entonces, pero me dio mucho gusto estar aquí el día de hoy. Un capítulo muy padre. Juan 14, y pues ya vamos acercándonos al final de este evangelio, y esperamos que les haya sido de mucha bendición. Y fíjate, justamente aquí en el último versículo dice más, para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Y lo que dice al final, levantaos, vamos de aquí. O sea, él dice, vamos a lo que sigue. Vamos a lo que sigue. Y el próximo capítulo también está muy bueno, que es cortito también. De hecho, los capítulos se vuelven más cortitos, Luis, en los próximos
nuestros próximos, Ok. pero es como un anuncio de cada vez se va avanzando más rápido, más corto, pasos más, pero más fuertes y más concisos, ¿no? Y habla de la Jesús, la vid verdadera, que está muy bonito también. Perfecto, muy bonito. Y Listo. pues entonces, ¿qué te parece, Luis? Me despido, bueno, hago una última oración y nos despedimos, Sale. ¿vale? Señor, te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí escuchando tu palabra, leyéndola y compartiéndola. Te pido, Señor, que tomes a cada uno de nosotros, a los que estamos también escuchando o los que están escuchando este podcast, que nos tomes fuertemente, Señor, y nos mantengas en tu camino firmes en este camino que tú nos das para tener abundancia en esta vida y vida eterna después de esta vida que nos has dado, Señor. Te pido que bendigas a todos los que nos escuchan y que llegues a los oídos que tú quieres que nos escuches, que nos escuchen. Te doy gracias, Señor, por este podcast, por Luis, por el día de hoy que estuvimos otra vez aquí y por los medios que nos brindas para poder hacer este podcast. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos por escucharnos y muchas gracias, Jesus, por estar aquí una vez más. Hasta la próxima.